Hola a todos. Uy, eso fue muy duro. Hola a todos amigos. Espero se encuentren bien. Ha pasado ya mucho tiempo. Ya ni me acuerdo cómo saludaba. Nada, espero se encuentren bien. Es un placer para mí el poder estar con ustedes una vez más en este hermoso, increíble podcast. Nada, contarles así una noticia rápida. Creo que se ha de notar, o espero se note, pues cambiamos de micrófono. Nada. Y me alegra mucho esto porque quiero traerles la mejor calidad. Quiero traerles el mensaje con la mejor calidad posible. Bueno, ya no nos alargamos más y comenzamos con este podcast. El título es Complejo de Jonás. Y bueno, ¿qué es esto del complejo de Jonás? Pues los complejos son cosas que nosotros pensamos, características físicas, mentales, que pues dejan a una persona en mala posición en comparación con los demás. Y eso hace que se sientan mal con parte de su identidad o de su manera de ser a veces. Y el mejor ejemplo es cuando nosotros usamos esta palabra para decir, es que vos si no tuvieras este complejo, pudieras lograr esto. O vos fueras aún más exitoso si no tuvieras tus complejos. Hemos escuchado esa frase y a veces la hemos dicho a algunas personas. Pero hoy vamos a hablar del complejo de Jonás. Y muchas personas que ya conocen la historia de Jonás, siempre que hablan de Jonás o se menciona a Jonás, es como que dicen, ay, es que Jonás era un cobarde. Y miran a Jonás así como algo bien básico, muy bajo, no sé cómo explicarlo. Sé que me comprenden algunos el punto. Y habrá unos en la audiencia diciendo, no, no te comprendo nada. Pero hoy lo voy a explicar mejor. Y es que no hay que olvidar que Jonás era un profeta. Quizás sí se considere entre los libros un profeta menor, pero aún dentro de los profetas menores hay una gran diferencia a veces en cuanto a aquellos que critican a Jonás. ¿Qué les parece súper básico Jonás y como que el gran desobediente? Y a veces olvidamos y no nos damos cuenta que tenemos actitudes que nos hacen tener un complejo de Jonás e incluso peor, he de decirlo, incluso peor. Vamos a ver esto y la historia se encuentra básicamente en todo el libro de Jonás del capítulo 1 al 4. Y en el 1 dice que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Le dijo que proclamara contra ella que su maldad ha llegado hasta la presencia de él. En la versión Reina Valera no usa la palabra proclama, sino que usa la palabra pregona. Y pues eso de pregonar es comunicar, hacer público, hacer notorio o en voz alta algo para que llegue al conocimiento de todos. Básicamente viene a hacer lo mismo. Es el mismo objetivo, el compartir un mensaje de manera que todos lo conozcan. Eso es lo que Dios quería comunicarle a esta nación de Nínive. Y luego, ¿qué pasa? En el versículo 3 habla acerca que Jonás toma sus maletas, toma todo, luego de haber escuchado esta instrucción de Dios, y se va para otro rumbo. Y dice que está huyendo él. Él está huyendo de la presencia de Dios. Hago esta pregunta así en general. ¿Será que podemos huir de la presencia de Dios? Lo pregunto en serio. Y sé que algunos, más de alguna vez, hemos adoptado este complejo y como que hemos
intentado huir de la presencia de Dios, huir de una instrucción que Dios nos ha dado. A veces no ha sido como tal la que tuvo Jonás de ir a una nación y darle un mensaje. A veces se ha tratado de cosas que debemos hacer en nuestra vida. Por eso no nos parece que tengamos ese complejo de Jonás. Porque decimos, no, a mí Dios no me ha hablado una noche y me ha dicho, hijo, vas a ir a tal país porque yo fuera. Nosotros encantados, porque ¿quién no quiere viajar? Pero ¿qué tal ir a un lugar donde sabes que corres el gran riesgo de que te maten por hablar algo así? ¿Se imaginan eso? Jonás es que fuera un supremo cobarde. Es que él era humano, así como tú y como yo era humano, y tuvo miedo. Y no hay que olvidar esto. La palabra profeta. Él era un profeta. Él escuchaba la voz de Dios. Él hablaba con Dios. Por eso él le encarga esta misión. Hay misiones que Dios nos encarga y nosotros no sabemos por qué. ¿Y por qué a nosotros? Y ahora les pongo esta situación. ¿No era más fácil que Dios levantara un profeta allá en Nínive y que él viniera y les revelara y cumpliera el mismo objetivo y hablara con el rey o convertir al rey directamente? Podría ser más fácil a nuestro punto de vista. Pero Dios también quería mover la fe y continuar con este propósito que tenía para Jonás como profeta. Entonces, volvemos a la historia de Jonás, que él en ese complejo huye. Porque él se siente así, desesperado. ¿Y qué va a pasar? Entonces, voy a esperar, tal vez Dios le otorga esta misión a alguien más. Ay, no, esas notificaciones que caen, vamos a silenciar, hermanos. Bien, perdón, vamos a continuar. Esto es así bien natural, este podcast. O sea, yo siento que estoy hablándoles. Aquí estoy enfrente de ustedes. Y quiero que ustedes sientan que, pues como que están en una llamada y es un amigo que les está contando algo. No sé cómo sentirán esta experiencia, pero vamos a intentarlo así, ¿no? Es algo diferente que traemos este día. Bueno, entonces Dios provoca una tempestad. Provoca que los vientos empiecen a soplar y que el mar se empiece a embravecer. Y todos entran en una situación de miedo y dice que ellos empiezan a clamar a sus dioses. Cada quien clamaba a su Dios, cada quien buscaba una manera de sentirse seguros en una situación horrible. Yo una vez en mi vida tuve la oportunidad de hacer un tour en barco a una isla. Y al principio era un poco feo porque se marea uno, pero ya estaban experimentados. ¿Saben qué es lo bonito? Es cuando uno viene de regreso y no se ve nada, solo se ve el reflejo de la luna en el agua. Y de pronto una ola se levanta más fuerte que otra y se mueve el barco. Y uno siente eterno. Si es primera vez que viaja en barco, siente eterno que nunca llega. Y uno piensa en escenarios y esto y lo otro. Y estos hombres ya eran experimentados, pero esta era una gran tempestad. Y no estaba prevista. Así que empiezan a clamar a lo que ellos conocían, a sus dioses. Y luego dicen, bueno, vamos a echar suertes. Y yo esto lo he interpretado como que ellos, digamos así, aquí en mi país hay una frase, aquí en El Salvador hay una frase que decimos nosotros, bueno, y hagamos números, entonces, ¿por qué nos está yendo mal? Y es como que un momento de autorreflexión y uno empieza a atar cabos sueltos, por decirlo así. Uno empieza a decir, me habré equivocado en esto, ¿qué hice mal?
¿Será que estoy fallando en esto? Y luego piensan ellos y dicen, hay un factor que no conocemos. Vemos a este hombre que está tranquilo, está dormido en la tempestad. Para empezar, ¿de dónde es? ¿A quién sirve? ¿Qué está haciendo acá? ¿A qué Dios conocer? Entonces, el capitán se acerca a Jonás y le dice en el versículo 6, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Entonces, pues le hicieron una serie de preguntas a Jonás. Le preguntaron a qué te dedicas, de dónde vienes, cuál es tu país, qué haces en tu tiempo libre. No, no mentiras, pero sí le hicieron bastantes preguntas. Y a qué pueblo perteneces también, esa pregunta se le hicieron. Y él responde así, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Wow, Jonás, excelente respuesta. ¿Sabes quién es? El Dios del que estás intentando ir, Jonás. Y no estoy hablando de Jonás. Te estoy hablando a ti. Empezamos duro, gente. Empezamos duros. Ay, Dios mío. El complejo de Jonás dice que al oír esto los marineros pues se aterraron un montón. Y sabían que Jonás huía del Señor. Pues él mismo les había dicho. Y les contó lo que había hecho. Pero el mar se iba enfureciendo aún más y más y más y más y más. Y le preguntaron pues qué iban a hacer con él para que el mar se calmara. Y responde esto en el versículo 12. Jonás dice, tómenme y láncenme al mar y verán que el mar se calmará. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Qué consciente Jonás. Él sabía. Creo que se le asignaría a alguien más la misión. De pronto Dios diría, bueno, como Jonás no quiso, entonces ahí vemos el otro año, tal vez predicamos a Nínive y ya se ha levantado otro profeta. Pero no se puede oír del Señor y no podemos huir del propósito de Dios. Pero los marineros trataron de remar y trataron de no recurrir a esa opción que Jonás les había dado. Todavía estaban siendo conscientes y decían, no podemos ser tan duros. Y echaron a un hombre hacia el mar. Y entonces, es que es increíble lo que pasó. Los marineros que antes habían estado clamando a sus dioses, en el 14 dice, entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesa, gloria a Dios. Lo que pasó aquí. ¿Y qué nosotros hacemos? ¿Qué nosotros hacemos? ¿Y qué es lo que Dios hace a través de nosotros? ¿Qué nosotros hacemos cuando vamos oyendo el propósito de Dios? Pues Él de una o de otra manera nos va a usar. Aún en la desobediencia, nuestra desobediencia va a servir para llevar su mensaje a través de lo que pase con nosotros. Y no digo, hermanos, seamos todos obedientes, amigos. Hay que ser desobedientes porque Dios siempre nos usa. No, ¿a qué hablo yo? Que aunque querramos huir, que adoptemos este complejo, Dios está por sobre todo. Y lo va a cumplir porque así lo quiere. Y ellos, eso fue lo que entendieron.
¿Se dan cuenta? Por eso dice, oh Señor, tú haces lo que quieres. Él hace lo que quiere. Y es algo que tenemos que tener bien, pero bien claro. Y dice en el 17, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Todo esto era un plan de Dios. Una clase que Dios le iba a preparar a Jonás. El tema de hoy, Jonás, va a ser el propósito de Dios para tu vida. Así que te doy esta misión. Y vamos a ver de la manera que tú lo quieres aprender, Jonás. Y él como buen maestro conoce todas las alternativas. Entonces viene todo esto, marea y esto. Y estaba la solución de lanzar a Jonás. Y Dios no desampara a Jonás. Porque su propósito y su voluntad está por sobre todo. Entonces viene y Jonás, en oración de Jonás, podemos entender mejor cómo fue esto que vivió Jonás al haber sido lanzado. Y es que él estaba en su agonía, estaba desesperado y lo rodearon las algas y lo rodeó el agua y se volvió oscuro porque el océano es muy oscuro en su profundidad. Y cuando la alga tocó su cuerpo y lo rodeó, aparece este pez enorme que Dios había dispuesto para que tragara a Jonás. Muchos dicen, la ballena se tragó a Jonás, hermanos. ¿Y cómo fue eso que Jonás? Imagínense el castigo. Se fue en una ballena. Dios va a abrir nuestra mente en este podcast. Y le voy a decir algo. La ballena era el salvavidas perfecto que Jonás necesitaba. Eso pasa. Leemos la oración de Jonás y vimos que él estaba desesperado. Y Dios dijo, Señor, aquí están mis guantes. Yo hasta aquí llegué. Perdóname, no pude cumplir. Tener misericordia de este siervo. Y aparece este enorme pez que Dios había preparado para Jonás. Se quebró Jonás en ese momento. ¿Saben que cuando hay un dato que dice que cuando una persona está cerca de la muerte, es, pero muy, muy poco probable que la persona mienta? Las personas tienden a ser muy sinceras cuando están al borde de la muerte. Y la oración más sincera que Jonás pudo hacer en su vida fue esa. Y vamos a leer un poco de esta oración para entender todo esto de Jonás. Y voy a leer la versión Reina Valera, porque es bien así como poético. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Lo voy a leer así, poético. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Eso es lo que les decía. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza,
Te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó Jehová a Jehová, y vomitó a Jonás en tierra. El Señor mandó al pez, y vomitó a Jonás. Pero, ¿qué fue lo último que dijo en su oración? Que la salvación le pertenece a él. Y con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Eso fue lo que dijo Jonás. Wow. Jonás está muy... Hay una gran diferencia entre Jonás y algunos que se sienten pero tan bien con el Señor y se han conformado con tan poco. Uf, eso fue bien duro. Lo voy a explicar. Y es que todo esto de un ministerio, todo esto de la identidad como hijos, todo esto hasta lo más mínimo, siempre se trata de cómo es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. El complejo de Jonás es creer que podemos ocultar la información a nuestro Padre. El complejo de Jonás es dudar de nuestra identidad, dudar de lo que Dios puede hacer y solo confiar en lo que está bajo nuestras fuerzas. Y en el capítulo 3, él empieza a caminar en la voluntad de Dios. Pero hay algo bien impactante, es como una gente que, entre comillas, tan mala, al escuchar el mensaje de Jonás, decidieron arrepentirse de su mal camino y reconocer sus fallas. ¿Cómo fue esto posible? Dios tocó sus corazones. Así lo hizo. Y hay algo que Dios pone en mi corazón compartirles a ustedes. A algunos, así como Jonás, Dios ha hablado a sus vidas, quizás en sueños, quizás a través de otras personas, han recibido una palabra profética, han leído en la palabra y han sentido que esa palabra es para ustedes. Y a veces estamos tan enfocados en el éxito que olvidamos lo más importante, que es obedecerle. Así de resumido, es obedecerle. El éxito no iba a determinar si Jonás había hecho la voluntad de Dios, porque su tarea era obedecer a Dios. El complejo de Jonás es cuestionar los resultados que vamos a tener sin antes haber comprobado. Sin antes haber comprobado al Señor, obedeciéndole. Entonces estas personas se arrepienten. Pero en el capítulo 4 hay parte del complejo de Jonás que a muchos adoptan o adoptamos a veces. El capítulo 4 pasa el capricho. Y es que precisamente si hemos experimentado el perdón de Dios y nos resistimos a hacer su voluntad, porque Él es bueno y misericordioso, pasa esto del capricho. Este es otro tema para otro podcast. De algo que en estos últimos tiempos yo lo he visto un montón en muchos ministerios e iglesias. Y es el tomar la salvación por sus manos. Esto va aparte en este tema, porque es lo que reconoce Jonás, que la salvación es del Señor. Hay quienes bajo su ley descartan, algunos dicen, estas personas son salvas, estas no. ¿Por qué? Porque es que oran diferente a mí. Es que hacen sus servicios diferente a mí. Es que ellos cantan mucho y nosotros cantamos menos. Es como un pequeño ejemplo para no ofender a algunos, porque podría decir algunas cosas que ellos dicen y están equivocados. Y no porque yo lo digo. Es porque al conocer a Dios, te das cuenta que la salvación es de Él. Que gente aún tan mala para nosotros,
Dios puede otorgarles el perdón. Si a Él así le place y tienes que vivir feliz con eso. Porque vivimos para obedecerle a Él. Vivimos para agradarle a Él. Entonces parte del capricho viene a formar parte de este complejo de Jonás. Entramos en capricho porque ya hemos comprobado el perdón de Dios y tenemos miedo que Dios perdone a alguien. Imagínate que tienes un peor enemigo de la vida que ha hecho daño a tu familia, ha hablado mal de ti, ha inventado cosas y Dios te dice, quiero que le prediques a su mamá y luego a él. Quiero que les ayudes. Señor, ¿por qué no a mi otro vecino? Él sea un poco mejor, de él no ha hablado mal, podría hacerlo mejor. Yo incluso creo que él hasta es más entregado, Señor. Podemos tener eso. Y luego quizás vamos y predicamos y es como que decimos, mire, ahí está la palabra, pero si usted quiere, recíbela. Si no, pues no, ¿verdad? No está en su obligación. No puede recibirla. Solo le comento que no puede recibirla. Casi que vamos predicando no queriendo que Dios haga una obra. Qué chistoso es esto si lo vemos así. Pero a veces somos así, caprichosos, porque ya hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida y hemos conocido un poquito de Dios. Digo un poquito de Dios porque cuando conocemos más a Dios, ya empezamos a dejar este complejo. Entonces en el versículo 6, pues Dios le da una lección a Jonás. Y es que a él le gusta enseñarnos de muchas maneras. Y dice en el versículo 6, en la versión Reina Valera, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Dramático, Jonás. No, la verdad no. Es terrible el desierto. Es terrible el sol. Entonces, él decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Se imaginan? Dios, ¿cómo ha de haber visto a Jonás? Así como que, ¿te enojas por una calabacera? Y Jonás, sí, hasta la muerte me enojo. Entonces le dijo Dios, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual, aquí viene la lección de Dios, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esto es lo que Dios le dijo a Jonás. Jonás bien bravo, enojado. Y esta es la lección que Dios le da a Jonás. Nos enojamos a veces por cosas por las cuales no hemos trabajado, de las cuales no hemos sembrado. Nos causa gran enojo porque no resultó. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esa gran lección que Dios le da. Es que nosotros no vamos a pensar como padre a veces.
O más bien, no tratamos de pensar así. Un padre siempre va a tener ese vínculo con su hijo, ese amor. Quizás puede estar decepcionado por las decisiones que ha tomado, pero si en sus manos está el poder salvarle, no va a dudar en hacerlo. Y es algo que tenemos que aprender para ir dejando todos estos complejos. Tener el complejo de Jonás lo vamos a resumir como conocer el poder de Dios, pero muchas veces querer el amor de Dios solo para nosotros. Tener el complejo de Jonás es limitarnos a lo que vemos frente a nuestros ojos. Tener el complejo de Jonás es conocer de Dios, mas no estar conectado a su corazón. Nuestro trabajo en su obra no va a ser tan importante por lo que hacemos, amados, sino por esa obediencia que tenemos para con Él. Porque aunque usted y yo querramos huir, pues, ¿qué les puedo decir? En nuestra vía de escape vamos a encontrar lo que Él preparó para enseñarnos. Así que este fue el complejo de Jonás. Espero Dios haya hablado a sus vidas, hayamos disfrutado de este podcast, hayamos aprendido algo nuevo. Espero haya sido Dios hablando a sus vidas y a sus corazones. ¿Qué les parece si cerramos este tiempo en una oración? Yo voy a decir: amado Padre Celestial, tú eres digno de la gloria, de la honra y poder. La salvación es y seguirá siendo tuya. Perdónanos porque hemos adoptado muchos complejos, muchas creencias que no vienen de ti. Te pedimos perdón por desobedecerte continuamente, por no creer en nosotros, por no creer en lo que tú puedes hacer en la vida de muchas personas a través de nosotros. Señor, estamos disponibles a ti y vamos a intentarlo contigo. Queremos obedecerte a ti. Gracias por elegirnos. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por todo, papá. Te pido seas tú guiando a cada uno de tus hijos, a cada una de estas personas, Señor, que están escuchando este podcast, que hayan sido alimentadas por ti e instruidas. Gracias te doy por sus vidas. Amén. Muchas gracias a todos por quedarse en este podcast y nos vemos muy pronto. Espero estar subiendo continuamente estos podcasts que edifican mi vida y espero edifiquen la suya. Bueno, pasen feliz noche o feliz día si es de mañana o feliz tarde si es de mediodía o feliz madrugada si lo están oyendo a las 2 de la mañana. Ay, no, nos vemos pronto.